Queridos televidentes, queridos amigos, nos encontramos en un nuevo programa de Los Caminos de la Iglesia, aquí en la Universidad Católica de Santiago. Hoy tenemos un personaje muy ilustre como invitado, el señor rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, médico de profesión, rector ya en un primer periodo, 2010, y este es su segundo periodo. Muy buenas tardes, don Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Padre Hugo, muchas gracias a la invitación y a la conversación. Eso, tenemos varios temas en la agenda, una buena media hora para poder conversarlo, me imagino, temas muy candentes, le ha tocado un periodo particularmente movido. Vamos a comenzar por, como lo hablábamos antes de comenzar el programa, por un tema que está, en fin, sobre la mesa, la educación superior, que ya es un tema enmarañado, difícil de comprender para la opinión pública. ¿Qué es lo que se está discutiendo? ¿Cuáles son las propuestas? ¿En qué situación nos encontramos ahora? Bueno, muy importante la pregunta que hace usted porque yo entiendo que la sociedad se confunde un poco, digamos, porque hay una propuesta de ley que se presentó hace casi 5 meses y que hoy día prácticamente no se está discutiendo en el Parlamento, no solamente porque estén discutiendo el tema de presupuesto, sino que porque después de un par de meses de su presentación en junio, quedó claro que había mucho rechazo de distintos sectores, producto de que el proyecto de ley no recogía las propuestas que habían surgido desde los rectores, desde las universidades, desde los centros de formación técnica, desde los estudiantes. Entonces llegamos a tener una propuesta de ley que nos llamó la atención porque no iba en el camino del diálogo que habíamos tenido distintos actores con el Ministerio durante un periodo de más de un año. Hay que recordar que este proyecto de ley, esta reforma de educación superior, está ya esbozada en sus títulos generales en el programa de gobierno. O sea, agosto del 2013 se presenta el programa inicial de gobierno de la candidata Michelle Bachelet en ese momento. Y entonces a 3 años esto ha generado muchas expectativas, generó una incertidumbre porque se retrasó producto de que se focalizaron los esfuerzos en la educación escolar. Y finalmente, después de esperar y esperar, este proyecto aparece un proyecto que no responde 4 o 5 preguntas que son muy importantes y que desde el Consejo de Rectores, desde el G9, desde esta universidad, las planteamos ampliamente. Y las preguntas son, ¿cuál es la definición de lo público? ¿Solamente las universidades estatales ven lo público? A mí me parece que claramente no. La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es una universidad que tiene cerca de 90 años y que ha trabajado desde su fundación, desde lo público, para entregar propuestas de bien público a la sociedad. Y así Concepción, Austral, nosotros. Segunda pregunta, ¿en qué medida este proyecto de ley resguarda la autonomía universitaria? Porque una cosa es regular el sistema y otra cosa muy distinta es controlarlo. Y nosotros estamos de acuerdo en que el sistema está desregulado, necesita un mayor ordenamiento, necesita encauzarlo, necesita bordes, límites, pero necesita también libertad para desarrollarse. Y aquí, en este proyecto de ley, hay instituciones como subsecretaría, superintendencia, consejo de calidad, que son muy asfixiantes para el sistema, que ponen todo tipo de salvaguardas, que lleva el sistema de admisión a la subsecretaría, o sea, lo deja a expensas de un gobierno de turno. La admisión universitaria, que hoy día es, con todos los cambios que hay que hacerle a la PSU, al ranking, a las notas, a los instrumentos, pero es un sistema que se maneja desde un conglomerado de universidades y que no tiene que ver con el gobierno de turno. Entonces, sentido de lo público, autonomía. Tercero, el énfasis, estímulo a las universidades regionales. Nada hay en concreto en este proyecto de ley que estimule el desarrollo de universidades en regiones, que es clave para el país. Cuarto, el gran tema de la ciencia e innovación, desarrollo. Cuando digo ciencia es creación de conocimiento en todas las áreas. Este proyecto no trabaja en áreas que son de particular importancia para las universidades. Piense usted, padre, que el 90% de la creación de nuevo conocimiento en Chile ocurre en las universidades. Y de ese 90%, el 85% está dentro de las universidades del Consejo de Rectores. Y la ciencia, la formación de
profesores con doctorado, etcétera, tiene una clara relación con el desarrollo de los países, con la generación de valor. Por último, educación técnico-profesional y su estímulo. Necesitamos modificar lo que dice el proyecto de ley porque no la menciona prácticamente. Y el gran tema del financiamiento, que podemos hablar más en detalle, gratuidad, becas, fortalecimiento, fondos basales para las instituciones, que hay que hacer cambios muy considerables para poder avanzar en un proyecto de ley que recoja el interés de los principales actores. Justamente que son por lo demás los estudiantes, o sea, que Exacto. ellos puedan efectivamente tener acceso a la universidad sin que... Y entrando al asunto de la gratuidad, justamente, uno de los alegatos que se hace es que, bueno, las estatales serían tratadas exactamente igual que las privadas, entre comillas. ¿Es justo eso, sí o no? ¿Y por qué esa diferencia? Que también la gente no lo puede, tratando de explicarlo con pera y manzana. ¿Hay una diferencia entre estatales y privadas? ¿Y en qué lugar quedarían las universidades católicas? Bueno, el proyecto de ley divide al sistema universitario en estatal y privado. A mí me parece que es una reducción que no se condice con la historia, con el presente, con el futuro. No se entiende la historia de Chile desde el punto de vista de educación superior cuando yo digo estatal y privado. No existe eso en la historia de Chile. Lo que existe en la historia de Chile es universidades estatales, en su origen es dos: Universidad de Chile, Universidad Técnica del Estado, y universidades no estatales de función pública, que hoy día están en el G9, que fueron en su origen 6. Nuestra universidad, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Austral, la Universidad Federico Santa María, la Universidad Católica del Norte. Y entonces hasta el año 81, o sea, prácticamente casi 90 años de la fundación de esta universidad y un poco más de 100 años de la fundación de la Universidad de Chile, hasta el año 1981 en Chile existían 8 universidades, de las cuales habían 6 públicas no estatales y 2 estatales. Y en ese momento, esas 8 instituciones que se formaron el Consejo Rector hace 60 años, el año 54, se trabajaban y se gestionaban y se evaluaban exactamente igual, desde el punto de vista del financiamiento, desde el punto de vista de los bienes públicos, desde el punto de vista del sistema de admisión, de los estudiantes, la generación de conocimiento. O sea, hasta el año 81 estas 8 instituciones fundantes no diferían una de otra, lo único que diferían era en la propiedad. Existían estatales, existían de la iglesia, 3, y existían fundaciones de derecho público o privado, estas 3 laicas. Ahora, en el 81 se dividen la técnica del Estado y la Universidad de Chile y dan origen a las universidades regionales, y entonces se forman 16. Y en nuestro lado, la Universidad Católica del año 91 le da autonomía a la Universidad Católica de Temuco, Concepción y Católica del Maule. Ese es el sistema universitario al interior del CRUCH, y el sistema privado surge recién en 1981, o sea, prácticamente casi 100 años después de que parte esta universidad, 70 años después que parte la Universidad de Concepción, etc. Y el 81 entonces surgen las universidades privadas, algunas de las cuales hoy día, después de 35 años, han por supuesto adquirido calidad, profundidad, sentido de bien público, y es por eso que nosotros, padre, hemos dicho desde hace tiempo, desde esta universidad y recientemente desde conglomeradas universidades, si hay 2, 3, 4 instituciones que están aportando bienes públicos y que el Estado valora esos bienes públicos, le aporta fondos basales para que desarrolle esa entrega, perfectamente esas instituciones pueden entrar al Consejo de Rectores con un criterio de evaluación internacional, con indicadores de docencia, de acreditación, de investigación, que también serviría mucho para poner esos mismos estándares al interior del Consejo de Rectores. A mí me parece que nuestras instituciones no son instituciones estancos en donde uno entró y después ya no tiene que rendirle cuenta a nadie, no. El estar dentro del Consejo de Rectores nos implica calidad, nos implica un aporte, nos implica cierto nivel de rigurosidad en el cual nosotros tenemos que cumplir. Ahora, y tirando la raya para la suma, o al final del día, se trata en realidad, entre otras cosas, de los aportes que puede hacer el Estado. Y en ese caso, lo justo sería que todos entraran a competir, si cumplen con esos requisitos, en igualdad de condiciones.
Claro, en esta discusión del presupuesto pasa un poco eso. La glosa de gratuidad el año pasado fue abierta a todas las universidades que tuvieran cierta calidad, acreditación 4 años, que cumplieran los requisitos de estar en el sistema único de admisión o tener admisión, digamos, transparente. Y hoy día entonces, para seguir avanzando e incorporar al mundo técnico profesional, lo que se hace es avanzar en becas para las universidades privadas. Hasta ahora las universidades privadas tenían becas que eran aproximadamente el 50% en monto en relación a las universidades del Consejo de Rectores. Hoy día se da un paso que se tiene que completar en 2 años más para que esos estudiantes con el mismo grado de vulnerabilidad puedan optar por becas que sean similares. A mí me parece que ese es un trato justo. Lo que tenemos que asegurarnos, sí, es que las instituciones que reciban esas becas sean transparentes en sus sistemas de admisión, sean transparentes en sus cuentas, quede claro que no hay una extracción de recursos o una utilización de recursos diferentes de lo que la ley permite. Entonces, en ese sentido, es obvio que hay que cuidar los fondos que son de todos los chilenos. Pero me parece a mí que sería una injusticia que si 2 hermanos con el mismo grado de vulnerabilidad van a 2 instituciones de la misma calidad, 5 años de acreditación, no puede ser que uno reciba un beneficio porque está en el Consejo de Rectores y otro no lo reciba porque está fuera, partiendo de la base de que la calidad de esa institución, el mismo Estado o la misma agencia la han evaluado de la misma manera. Y una pregunta, atendiendo un poco, seguramente muchos televidentes también tienen hijos en instituciones de educación superior, o sea, no de universitarias, sino de que técnica. ¿Qué hacer con ellos, que son una enorme cantidad de alumnos? Más superior quizás al de la... Bueno, hoy día los estudiantes de educación técnico profesional son aproximadamente la mitad de todo el sistema. Y son carreras más cortas, son carreras más económicas, son carreras que preparan en 2 años a técnicos, en 4 años a profesionales, y que son palanca de crecimiento y desarrollo para las familias, para ellos mismos, para el país. Hoy día la buena noticia es que se estaría aprobando de que los estudiantes en el 50% más vulnerable también tendrían derecho a gratuidad, partiendo de la base que tengan acreditación por más de 4 años y que tengan o declarado sin fin de lucro o la voluntad de transformarse a instituciones sin fin de lucro. Las que no están en esa situación, su monto de beca también ha aumentado. Así que yo pienso que para los estudiantes de la educación técnica profesional, las noticias de la ley de presupuesto de este año son positivas, partiendo de la base de que el año pasado habían seguido estando postergados con relación a los estudiantes universitarios. A ver, son muchas las modificaciones que hay que hacer al proyecto entonces, digamos, ¿no? El Consejo de Rectores no quedó contento con la última de las sugerencias entre tantas que se han hecho, pero en fin, en relación a la gratuidad, ¿o no? Claro, aquí se confunden 2 cosas porque como estamos, por una parte, trabajando en el proyecto de ley y por otra parte, respondiendo a los cambios, a las modificaciones de último minuto en la ley de presupuesto. Entonces, voy a abordar los 2 puntos. El Consejo de Rectores no quedó conforme con una propuesta de cambio de texto de ley para la reforma de largo plazo, básicamente porque era un documento extraordinariamente pequeño, superficial y muy general. O sea, cuando usted tiene un proyecto de ley que tiene 188 páginas y le dicen que va a cambiar el texto y el texto viene en 6 páginas, entonces básicamente usted se puede imaginar que el capítulo 1, que tiene 8 páginas o 10 páginas, aparece un párrafo que dice lo que va a decir las modificaciones del capítulo 1. Entonces nosotros decíamos, bueno, estos son titulares y a lo mejor podemos decir que son subtítulos, pero más allá no es. No es más allá de un documento, llamémoslo de buenas intenciones, no tenemos por qué dudar de las intenciones, pero lo que nos complicaba es decir, el Consejo de Rectores da el acuerdo, pero ¿el acuerdo a qué? A los titulares y a las buenas intenciones. No es que estemos dando el acuerdo a las modificaciones del texto porque no las conocemos. Ahora, entendemos nosotros que el Consejo de Rectores no puede recibir un mes antes el mismo texto que va a ser presentado en el Parlamento, pero sí podríamos esperar
un mayor detalle en el análisis de los temas. Entonces, eso fue rechazado. En este momento el Ministerio quiere que nosotros enviemos algunos documentos para que orientemos el nuevo texto y en eso estamos trabajando. Paralelamente con eso, en los últimos 4 o 5 días hemos estado viendo la discusión del tema de presupuesto para la glosa del año 2017, que no tiene que ver con el proyecto de ley general. Y en ese presupuesto entonces se llegó a este acuerdo de ponerle becas a las universidades privadas, partiendo de la base que tengan ciertas características. Ahora, aprovechando esta tribuna, tengo que decir que es muy decepcionante que el gobierno no cumpla los acuerdos a que llega. Y quiero decir muy claramente, el año pasado nosotros firmamos un acuerdo como Consejo de Rectores con el gobierno en donde el aporte fiscal indirecto que todas las instituciones reciben por la captación de estudiantes de buen desempeño en sus pruebas de selección, se fraccionó, se dejó en la glosa del AFI la mitad y se entregó por una glosa que se llama convenio de desempeño la otra mitad para las universidades estatales y del G9, con el compromiso de que a futuro se podían modificar los nombres de las asignaciones, pensando que el AFI podía ser regresivo, podía no ser tan equitativo, pero que había un compromiso que es clave y que el gobierno no lo ha cumplido y el Parlamento tampoco lo hizo cumplir, a pesar de todos nuestros esfuerzos. Y era que el presupuesto de cada institución no se iba a dañar. Es decir, los que estaban recibiendo 1.500 millones lo podían recibir de distintos formatos, pero esos 1.500 millones estaban en el presupuesto de la institución, por lo tanto se iba a recibir. Una universidad más pequeña, en regiones, recibía 600 o 400, lo iba a mantener. Lo que hemos visto es que la propuesta de presupuesto hace desaparecer esa mitad de AFI, lo que significa cerca de 9.000 millones para todo el sistema universitario del CRUCH. Y no se repone, y hemos visto que se reponen otras cosas y que se dan otras negociaciones, pero en este momento nos quedamos con un documento firmado el año pasado, lo firmó el senador Saldívar, lo firmó la ministra, lo firmó el rector Aldo Valle. Entonces, padre, cuando uno dice, bueno, ¿cómo se puede trabajar si no se cumple la palabra, si no se cumple con los acuerdos? ¿Cómo podemos nosotros programar un trabajo universitario de profundidad, de visión, de largo plazo, de calidad, que implica contratar profesores, que implica desarrollar tutoría y asesoría académica para alumnos más vulnerables? Esta universidad en los últimos años ha ido aumentando su número de estudiantes que provienen del sector municipal, subvencionado. La gratuidad significa una mayor llegada de alumnos muy talentosos, pero que vienen con brechas académicas. Y por lo tanto nosotros tenemos que poner recursos para hacer, llamémosla, reforzamiento de clases, claro. Llamémosla en forma... Como los colegios. Exacto, porque en matemáticas, lenguaje, no podemos dejar solos a los estudiantes que entraron, pero que tienen en sus cimientos académicos algunas brechas que sabemos que si durante los 2 primeros años los apoyamos, van a poder tener un resultado exitoso. Y si los dejamos solos, van a desertar. Justamente. Y siempre hemos entendido en esta universidad que la invitación a inscribirse a la universidad para estudiantes talentosos, vulnerables, no es una invitación a inscribirse, es una invitación a egresar. Lo que nosotros queremos es que entre un estudiante que quiere ser profesor y que salga como profesor, que quiere ser abogado, que salga como abogado, que quiere ser físico, que salga como físico. Y para eso sabemos que requieren mayores recursos de apoyo. Todas estas situaciones de incertidumbres económicas hacen que los proyectos educativos se dañen y que se dañe la calidad del proyecto universitario. Ya que estamos en la Universidad Católica y aprovechando justamente este tema de la inclusión, a raíz de la reforma, tal vez uno de los aspectos rescatables, pero aunque la universidad ya lo estaba incorporando desde antes, era no solamente captar los mejores puntajes, sino que de alguna forma los mejores alumnos de cada colegio, pensando también los quintiles más bajos, que muchas veces han recibido una mala educación, pero sí tienen talentos. ¿Ha sido eso real? ¿Se ha captado ese porcentaje de buenos alumnos de colegios que vienen de sectores más vulnerables o no? ¿Y sí, cómo ha sido el...? Claro, nosotros esperábamos 850 estudiantes este año en gratuidad y llegaron más de 1.200.
de los 5.000 estudiantes que entraron este año, 23-24% están en gratuidad. Nosotros en los últimos años hemos multiplicado por cerca de 8 veces el número de estudiantes de sectores municipales y subvencionados a través de programas de admisión especial, Talento Inclusión y otros. Y entonces hoy día cerca del 40-41% de nuestros estudiantes vienen del sector municipal y subvencionados. Y yo le quiero decir a los televidentes que eso significa más de 10.000 estudiantes de la Universidad Católica que estudian aquí, vienen de sectores municipales, de colegios municipales o colegios subvencionados. Y también lo que significa, y eso el Ministerio, el Gobierno tienen que saber cuando están tomando medidas que dañan a las universidades, también significa que de esta universidad cerca de 2.000 egresados todos los años son egresados del sector municipal y particular subvencionado. Por lo tanto, el aporte público a través de la entrega de muy buenos profesionales, de muy buenos científicos, de personas que van a desarrollar sus áreas teniendo liderazgo en el país, provienen de estudiantes que han tenido la oportunidad de estudiar en esta universidad y que gracias a su talento, el apoyo del Estado, el apoyo de su familia, el apoyo de la universidad, han podido desarrollar todos sus talentos. Bueno, muy bien, bueno, aclararlo también para nuestros televidentes, porque muchas veces está el estigma que la universidad siempre es muy elitista y solamente se concentra en los particulares y no atiende justamente a los de sectores más vulnerables. Vamos a cambiar de tema aprovechando porque el tiempo pasa rápido. Usted ha sido un paladín desde un principio a raíz de la propuesta del aborto en 3 causales y se mostró claramente no solamente defensor de la vida, sino que contrario a ellos y adelantó la absoluta inutilidad de un algo así porque en el fondo no se necesita cambiar el marco legal que tiene actualmente las situaciones de embarazos en situación de riesgo, en fin. ¿Cuál sigue siendo su postura frente a esto y poniéndose en el peor de los escenarios, en el caso de que sí se apruebe la eventual inclusión de las 3 causales, qué va a hacer la universidad y qué propuesta tiene? Bueno, yo he dicho una y otra vez que en primer término esta no es una ley de despenalización, sino que más bien es una ley de legalización. Cuando usted le quita la pena a algo, lo que está haciendo es que algo no es, el que hace ese algo no es imputable, no va a la cárcel, pero no lo transforma en un derecho. Y este proyecto de ley lo que hace es transformar en un derecho de salud, en un derecho sanitario, en donde una persona con un embarazo va a poder, si está en esas 3 causales, ir a pedir que se le haga un aborto. Nosotros pensamos que el aborto siempre va a ser un atentado contra una vida humana y que las 3 causales tienen un manejo que cada una en su mérito requiere fortalecer lo que hoy día ya tenemos. En primer lugar, preocuparse de esa madre que está sufriendo. Ese es el primer punto. La madre puede sufrir por un embarazo patológico, un embarazo con una enfermedad. La madre puede sufrir al conocer que su hijo viene con una malformación letal. La madre puede sufrir brutalmente por una violación. Entonces hay un sujeto de preocupación nuestro vital que es la madre. Y en eso no hay que confundirse. Pero así también, y ahí es donde tenemos la diferencia con algunos de los que apoyan esta ley, junto con la madre hay una criatura que es también inocente, así como esa madre que está sufriendo, y que es una criatura propia, es un ser humano vivo, que necesita tiempo para nacer, eso es lo único que necesita. Y por lo tanto tenemos que preocuparnos de la criatura que está por nacer. Son 2 seres vivos que requieren nuestra atención. Y nosotros en la primera causal en Chile, y en nuestro hospital y en todos los hospitales, se toma el mejor criterio médico para atender a esa madre en su enfermedad. Si producto del tratamiento de esa enfermedad secundariamente el niño fallece, eso no es un aborto. El aborto, usted bien sabe, es ir a afectar directamente como primera intención la vida del niño. En segundo lugar, necesitamos mucho acompañamiento. Cuando una madre sufre un embarazo patológico con una enfermedad grave, cuando una madre sabe que su hijo viene con una enfermedad grave, lo que necesitamos es apoyarla, no dejarla libre para que tome decisiones
porque la decisión la va a tomar en desolación, en soledad, en desesperanza, en una situación que no es para tomar decisiones. Y entonces lo que hemos hecho es programas de acompañamiento, programas integrales. No puede ser posible que en nuestro país el que tenga recursos pueda tener ese programa y la mujer que es pobre no tenga nada. Entonces la política pública tiene que poner los recursos para fundamentalmente apoyar a las madres más vulnerables. En el tema de la violación, nosotros sabemos que la gran mayoría de las madres que, producto de una violación, quedan con un embarazo, están sometidas a una situación familiar muy compleja. Muchas veces el violador es parte de la familia o parte de los que viven con ella. Y entonces nosotros tenemos que apoyar a esa familia y me parece que darle la salida del aborto sin tener un apoyo integral es también una respuesta muy parcial. Ahora, yo espero que, y hemos visto en las encuestas últimas, cómo va disminuyendo el número de personas que encuentran razonable esta postura. Yo creo que aquí hay mucho desconocimiento. Si a mí me preguntan y no me dan opciones, por supuesto que la gente no quiere que esa madre sufra, pero hay otras maneras de proporcionar medicamentos, apoyo, para evitar ese sufrimiento. Por lo tanto, insisto, hay dos vidas en juego, tenemos que protegerlas ambas, y en esa protección de ambas es donde nace el respeto a la vida de los más vulnerables, de los más débiles. Ahora, usted me preguntaba qué pasa si esto se aprueba. Bueno, esperemos que no, pero se están también planteando el tema de la objeción de conciencia. Claro. Yo espero que si se planteara el tema de la objeción de conciencia no quede solamente en el médico, porque aquí hay una enfermera, hay una matrona, hay personas que ayudan en un procedimiento de aborto, que es un procedimiento muy complejo, un procedimiento bastante difícil de realizar y muy fuerte para el personal que lo realiza. Por lo tanto, violentar la libertad de conciencia de todo el equipo médico, de todo el equipo profesional no debiera ser posible. Y yo espero que también, como en todos los países desarrollados, se respete no la libertad de conciencia institucional, porque hay gente que ha incluso hecho como mofa de ese asunto, sino que se respete el ideario de una institución. Las instituciones en Chile tienen toda la libertad para agruparse bajo cierto ideario. Y nosotros como Universidad Católica, obviamente que no vamos a hacer aborto. Y cuando digo no vamos a hacer aborto es porque nosotros tenemos que ser fieles y muy coherentes con nuestra propia identidad. Ahora, aquí no estamos hablando de poner en riesgo la vida de nadie, porque cuando hay un riesgo vital, se trabaja según ese riesgo vital. Si hoy día que estamos conversando llega alguien al hospital clínico con un sangramiento posterior a un aborto, obviamente que se va a operar, se le van a hacer todas las medidas para salvar la vida de esa madre. Pero si en un futuro llega alguien para solicitar un aborto electivo, se va a derivar al sistema de salud que corresponda. Nosotros no tenemos que ser forzados a hacer algo que va contra nuestros principios. Nuestros médicos piensan lo que estoy diciendo y nosotros no vamos a contratar a médicos que hagan aborto. Sería absolutamente absurdo. Y cuando yo digo esto, aparece como muy polémico. Yo creo que lo polémico sería que yo dijera otra cosa. Entonces, si usted va a Estados Unidos, los hospitales católicos en Estados Unidos no tienen ninguna obligación de hacer aborto. La obligación que tienen es la derivación y en situaciones de emergencia, por supuesto, solucionar la emergencia, eso no está en duda. Entonces me parece que forzar a instituciones que tienen un claro ideario y que ha sido transparente y claro desde el inicio de esta universidad y de esta facultad de medicina, de esta red de salud, me parece que es llevar a tensionar las relaciones con nuestra universidad, cosa que no corresponde. En torno a la prevención, tal vez una palabra, hay que reconocer, siempre se ha alegado que el sistema de salud chileno, en fin, en general como sociedad somos muy mezquinos con lo que se refiere a todo el proceso prenatal, al embarazo. En dos palabras, las mujeres embarazadas se sienten, sobre todo de segmentos bajos, muy abandonadas, que sería una de las razones por las cuales tal vez puedan pensar o verse tentadas por el aborto. No hemos sido efectivamente, no hay como un doble estándar, así siendo un poquito abogado del diablo, porque el reproche que se hace, bueno, esa mano no se ve, ¿hasta qué punto se ayuda? Bueno, es que por eso mismo nosotros
hemos planteado en FONASA y en distintas institucionalidades del Ministerio nuestro programa Acompañares. Ya. El programa Acompañares que busca acompañar a la madre a la cual se le ha informado de una enfermedad grave del hijo. Tiene que haber un programa de acompañamiento a la madre que ha quedado embarazada producto de una violación. Claro. Muchas veces son adolescentes. Y es por eso que hemos dicho... Yo querría también nombrar todo el programa en torno a familias que tienen niños con síndrome de Down. Claro, justamente, sí, que también, claro, que lo sepan, la universidad tiene Nosotros estamos trabajando con un centro Down, UC, ya le voy a contar algunas cosas muy emocionantes en ese trabajo. Pero por eso que hemos dicho, antes de estar hablando de un proyecto de despenalización o de legalización de aborto, discutamos previamente a eso un proyecto de acompañamiento prenatal equitativo para las mujeres que en el sector público atienden o resuelven sus problemas de salud. Nuestro país es extraordinariamente desigual e inequitativo. Si usted considera el sistema de salud que reciben las madres en La Pintana, en Conchalí versus las madres de la Vitacura, Las Condes, es tan distinto, es brutalmente diferente. Entonces los recursos que son escasos, que son finitos, tienen que focalizarse para que haya un programa de acompañamiento, de divulgación, de acogida. Todas estas fundaciones privadas que acompañan y acogen a madres adolescentes, ¿cuál es el resultado que muestra? Que más del 85% de los embarazos se mantienen y las madres los acogen felices, un grupo menor los entrega en adopción, pero cuidamos la vida humana. Ahora, con respecto a lo del centro Down, claro, hace cerca de 2 años tenemos un centro Down en la universidad, más de 1000 familias en que están recibiendo información, apoyo médico, apoyo educacional, integración. Mañana yo tengo una ceremonia aquí en la universidad para celebrar la contratación de 4 jóvenes con síndrome de Down que son funcionarios de la Universidad Católica que trabajan en la biblioteca, que trabajan como repartiendo correspondencia, que trabajan en un laboratorio. Y son 4 jóvenes, hombres y mujeres, que cuando llegan a sus lugares de trabajo cambian completamente la mecánica de ese lugar de trabajo. Son personas con una clara sensación de lo correcto o no correcto. Mañana vamos a firmar el Código de Honor con ellos. La verdad es que casi no necesitan firmar el Código de Honor porque estos jóvenes tienen muy claro qué es lo que es lo correcto, qué es lo que es lo bueno, y se guían por un norte muy claro que les nace del corazón. Hombre, ya se nos va yendo rápidamente el tiempo, quedan un par de puntos en el tintero. Querría ahondar, saltando nuevamente de tema, pero no quiero dejar de decir algo más que nada porque responde un poco a una inquietud de la gente, que usted habló de la investigación. Lo tocó en torno a la universidad y es un punto al cual le atribuye mucha importancia, pero paradojalmente hay que decirlo, el común de la gente siente, dicho un poco así, muy simplonamente, bueno, investigar para qué, eso no produce, es plata perdida, rentas, otros lo están haciendo mejor que nosotros. ¿Es necesario investigar, es necesario invertir recursos en investigación? Yo creo que son los recursos mejor invertidos, digamos. Pero la gente no los ve, ese es el punto. Claro, yo quiero poner algunos ejemplos. Toda la gente sabe que nosotros tenemos yacimientos de litio en el norte del país. Y también la gente sabe que las baterías ocupan litio. Bueno, para ocupar un ejemplo con un recurso natural, que es este mineral, el litio, y este efecto, nosotros podríamos tener personas, ingenieros, científicos, trabajando en las futuras baterías de litio para los autos del futuro, que ya no van a usar petróleo, que van a ser autos eléctricos, y que una batería de litio a lo mejor va a funcionar y va a tener autonomía para una semana. Si nosotros como país creciéramos en ese proyecto, los recursos que podría recibir el país a través de patentes, a través de generación de valor, podría solucionar miles de problemas. El problema del acompañamiento a las madres, el problema de la gratuidad en la educación superior, el problema de la vivienda, el problema de la salud. O sea, creo que hoy día el mundo en que estamos es un mundo del conocimiento. Los recursos naturales
van a seguir siendo importantes para el país, va a seguir siendo importante vender cobre, pero lo que tenemos que vender es inteligencia. Nosotros tenemos que vender la aplicación del cobre en algunas situaciones en donde a otros no se les haya ocurrido cómo ocuparlo. Si vemos la realidad de un país como Finlandia, países pequeños que han tenido innovaciones, que han tenido creaciones científico-tecnológicas que han significado un incremento en el valor de ese país enorme. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, la humanidad es el arte. La investigación, la creación de nuevo conocimiento, el hecho de buscar renovar conocimiento, eso produce bien, produce belleza, produce alegría espiritual, interior. Es decir, la investigación en ciencia y tecnología, la investigación en arte y en humanidades permite el desarrollo global, no solamente de la persona, sino que también de los pueblos, del país. Por lo tanto, yo le diría a las personas que tienen la duda, que crean que la investigación bien hecha, con grupos de investigación que reflexionen sobre el futuro, es la clave para un desarrollo integral. Y para el bienestar de las personas, que al final del día va a redundar en un bien para la sociedad, materialmente casi, ¿no es cierto? Oye, y soñando un poco de Chile, ¿cómo ve el futuro? Pinta al margen de la cosa política? ¿Pinta para bien? ¿Va a ser positivo? ¿Podemos mirar el futuro con optimismo, no? ¿Esperanzador? Bueno, siempre hay nubarrones y a lo mejor hay pesimismo exagerado. Yo creo que a lo que hay que optar y en lo que hay que confiar es en el esfuerzo de cada uno de nosotros, es en la capacidad de ponernos de acuerdo, en la capacidad de dialogar, en la capacidad de poner temas en común para desarrollarlos en conjunto. Yo creo que nuestro país tiene excelentes personas y tenemos excelentes oportunidades. Hemos demostrado que podemos trabajar en conjunto y yo creo que quizás lo que falta hoy día es ponerse de acuerdo en 4 o 5 aspectos para trabajar en conjunto. La educación es uno de ellos, pero si no miramos la educación a 20 años plazo, si la queremos ver a 4 años, para que en el próximo gobierno tengamos que mostrar para la próxima elección, nunca vamos a tomar las decisiones correctas. Salud, educación, pensiones, probablemente son temas de largo plazo, en donde tiene que haber un acuerdo. No se trata de ganar por un voto, no se trata de que el Tribunal Constitucional gane por un voto, se trata de lograr consensos para poder avanzar en el largo plazo. Y si hay cambios de gobierno, si hay alternancia, etcétera, que esas ganancias de largo plazo nos afecten. Usted tocó el tema de la desigualdad. Somos uno de los países más desiguales de la OCDE, como se dice, ¿no es cierto? Siempre nos miramos con ellos. ¿Cómo vencerla? ¿Cómo corregir eso? Bueno, claro, ha aumentado el nivel de los que ganan menos, pero ha aumentado también mucho el nivel de los que ganan más. Y efectivamente Chile es uno de los países más desiguales. Yo creo que aquí tenemos que tener un diálogo muy sincero de cómo valoramos el trabajo, de cómo tomamos el trabajo, de cómo no nos oponemos unos con otros. Es muy complejo cuando un sector y otro no toman en cuenta de que el proyecto tiene que ser común. Aquí no hay trabajadores contra empresarios. ¿Cómo va a ser posible eso? Todos deberían estar para que la empresa se desarrolle mejor. Al desarrollarse mejor la empresa, hay mejores bienes, hay mejor estabilidad laboral. Ese es el diálogo de bien común que muchas veces se pierde. Y hay que también reconocer que a pesar de que estemos en esos órdenes de gran desigualdad, si lo comparamos con hace 5 o 10 años, hay algunas vetas de mejoría que tenemos que apurarlas, sí, pero no todo es tan negativo. Y una última palabra en relación al ambiente eclesial. Usted es una persona religiosa, practicante, tiene una muy bonita familia, su señora también es médico. ¿Cómo ve concretamente la figura del Papa Francisco? ¿Cómo lo ve de una perspectiva global? Ha tenido muchas críticas, incluso sectores de iglesia. ¿Cómo lo percibe usted desde un punto de vista, desde como chileno, pero también desde un punto de vista universitario? Bueno, yo creo que el Papa en estos 3 años ha realmente producido una renovación muy importante en la Iglesia Universal. Creo que ha acercado a muchos creyentes y no creyentes a la Iglesia. Creo que ha tenido
una presencia pública a través de sus gestos, que ha sido muy notorio, quizás uno de los papas que más ha hablado con los gestos más que con las palabras. Y creo que los puntos que ha tocado, puedo mencionar Laudato Si, puedo mencionar la carta de Amoris Laetitia, Misericordia, claro. Actualmente va tocando puntos que han sido extraordinariamente importantes y que no habían sido relevados previamente y que se ajustan al tiempo actual. El tema de la última carta sobre la misericordia y el perdón, me parece que a todo Chile nos toca muy fuertemente, o sea, muy fuertemente en el hecho de por qué perdonar, en el hecho de por qué acercarme al que no me ha hecho bien, en el hecho de cómo enfrentar la adversidad, cómo apoyar al que está débil. O sea, cuando uno la lee, adquirió notoriedad por el tema del aborto, pero es muchísimo más amplia, es mucho más acogedora con el migrante, con el que está sufriendo, con el que sufre bullying, etcétera. Creo que el Papa ha demostrado una humanidad que es desbordante. Muchas gracias, don Ignacio, fantástica, muchas gracias, todo muy aclarecedor, todos los puntos, y lo hizo muy bien, realmente una clase, se nota que... ¿Sigue haciendo clases o no? Sigo haciendo clases, sí. ¿Ah, sí? Sí. Le dedica tiempo y sigue atendiendo, también es bueno decirlo, rector. Hoy día atiendo a partir de las 5 de la tarde, tengo los pacientes. ¿Y por qué eso, pudiendo haberlo dejado o no? Bueno, yo trabajé como médico más de 25 años y entonces tengo mis pacientes de mucho tiempo. Así que ahora veo pacientes antiguos, el más pequeño debe tener como 7 años, porque hace 7 años que estoy aquí. Pero los martes en la tarde mantengo un horario para evaluar, aconsejar y hacer seguimiento a pacientes que he visto desde hace muchísimo tiempo. Mire, fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ignacio. Muchas gracias, queridos televidentes. Nos encontramos en un próximo programa aquí en Los Caminos de la Iglesia. Muchas gracias. Gracias.